Bien, estamos ya en la clase 6 de nuestro manual del arte de predicar y nos quedamos en la página 12. Ahí pusimos rayita por un ratito para, para tratar de seguir después de varias semanas de fiestas y de vacaciones y de todo lo demás que no es pretexto, pero pues ahí se va el tiempo. Ya esperamos ya estar ahora sí de tiempo completo aquí en Guadalajara. La semana que entra sí tengo una actividad fuera, pero afortunadamente solamente es de martes a jueves, así que ya estaremos aquí el próximo sábado para la clase y estaremos listos para recibir esta clase, ¿no? Entonces, vamos ahí a la página 12. Es interesante la clase que hoy vamos a tener. Es el tema, como ustedes ven ahí, dejen nada más bajar esto aquí para verlos, porque si no los veo. A ver, aquí están, ahora sí ya los voy viendo. Perfecto, ahí estamos ya. Entonces, les decía, estamos ahí en la página 12, al final de la página 12 pusimos rayita y digo de la página 11 y dijimos que iniciábamos con las etapas en la preparación de mensajes. Este es muy importante que ustedes lo tengan ahí en el manual porque puede ser de mucha utilidad, pero más que de ser de utilidad, también es que llevemos a la práctica y tomemos hábitos buenos para elegir nuestros pasajes bíblicos. Va a dar una calidad de la palabra mejor. Al final, pues se menciona mucho, y lo he mencionado, como Jesús cuando empieza a predicar, dice que predicaba el Evangelio del Reino, y la palabra que utiliza ahí en Mateo capítulo 4, los últimos versículos, es proclama. La palabra proclama, o que en griego es la palabra querigma, es muy interesante porque es lo que es predicar el Evangelio. Y esta proclama debe ser con el conocimiento pleno de la palabra, y eso es muy, muy importante. Para eso tenemos que tener ciertos hábitos para la lectura de la Biblia o escoger nuestros pasajes. Vean ustedes cómo nos dice ahí en la letra 1, en el número romano 1, dice, elección de la porción que proveerá el tema para el mes. Es decir, lo mejor que podemos hacer, dejen callar aquí los grillos, lo mejor que podemos hacer es tener temas ya seleccionados por mes. Yo sé que a veces nuestra misma formación que llamamos de tipo guiados por el Espíritu Santo, nos hace pensar que el Señor nos va a indicar que debemos tener en cada momento de nuestra predicación, y es bueno ser guiados por el Espíritu Santo. Es una de las cosas maravillosas en la vida cristiana y es parte de lo que es una vida entregada al Señor, que el Señor nos esté guiando siempre hacia donde Él quiera. Pero qué mejor si nosotros podemos tener la oportunidad de ser guiados. Si le decimos, Señor, guíame para el próximo domingo, ¿por qué no decirle, guíame para el próximo mes? Yo no le veo el problema, ni está peleado esto con la guianza del Espíritu Santo, porque el Señor ya sabe lo que va a tener que hablar en el corazón de las personas, y Él va a preparar las personas que van a estar con nosotros. En nuestra pequeña comunidad de fe a veces tenemos pues asistencia normal, entre 15 y 20 personas, pero a veces que se van las familias de vacaciones, pues baja la afluencia a la mitad, y a veces los que hacen ahí la obra de pastores en nuestra iglesia me preguntan muchas veces, ¿qué hace, hermano? ¿Damos predicación o no? Le digo, pues yo preparo la predicación para una persona, solamente para una persona. Bienvenido, Pastor Juan, qué gusto verle. Saludos a su esposa por ahí. Estamos ya en la página 12, al principio de la página 12. Le ubico mientras recuperamos a la pastora José. Ya está el hermano Arturo y Alicia por allá en el carro y van escuchando. Y les decía que ahí vamos a elegir el pasaje por mes. Y comentábamos, y reafirmo, a veces nosotros estamos diciendo, ¿por qué por mes? Que el Señor no nos da la palabra por su Espíritu Santo y nos guía. Sí, yo creo firmemente en esto. Yo realmente me siento muy a gusto cuando, por ejemplo, me acaban de invitar a predicar en junio,
y yo ya empecé a predicar, a preparar mi sermón de junio, Sí. porque es en una iglesia hermana de nuestra conferencia, y estando preparando el sermón, cuando empiezo a orar, le digo, Señor, tú sabes qué personas van a estar ahí, para quiénes voy a hablar, tú prepara los oídos. Pero en mi propia comunidad, cuando preparamos la predicación para varios temas, por ejemplo, ahorita estamos hablando sobre los milagros de Jesús y se preparan varios pasajes, yo digo a los hermanos lo que estaba comentando, si el Señor nos permite la guianza de su Espíritu para una clase, para un próximo domingo, ¿por qué no decirle, Señor, prepárame para un mes o para un trimestre, ¿verdad? Tú sé el que guía con tu Espíritu Santo a las personas. De tal manera que ahí dice, ¿cómo debemos prepararnos? La letra A es muy interesante. Ahí vamos a empezar con la letra A y vamos a comentar varias cosas. Luego vamos a hacer un ejercicio. Y dice, el pastor debe hacer un calendario para varios meses de temas que va a predicar y elegir libros o porciones de las cuales va a predicar. Es decir, tener ya una agenda, un calendario mínimo de un mes. Nosotros, por ejemplo, trabajamos por trimestres y está bien. Hay cosas en la iglesia que tienen que planearse, ¿por qué no? Por varios años, un par de años. Entonces hay que ir planeando las cosas que vamos a hacer, los eventos, todo. Y tenemos nuestro calendario litúrgico. ¿Qué es el calendario litúrgico? Bueno, lo que la iglesia ya celebra, por ahí lo dice ahí, tomando en cuenta las necesidades de la congregación. ¿Cuáles son las necesidades de la congregación? A veces tenemos que hablar de santificación, o tenemos que hablar de las ofrendas, o a veces tenemos que hablar de los evangelios. Por ejemplo, les decía, ahora nosotros hemos escogido este trimestre los milagros de Jesús en los evangelios. Entonces, vemos que había una necesidad por hablar de los milagros de Jesús. Solo el Espíritu Santo hace sentir a algunos de los que estamos dirigiendo la iglesia y los demás, pues seguimos por ese camino. ¿Qué hay más? El calendario nacional, bueno, pues principalmente nosotros como mexicanos celebramos el 16 de septiembre. El calendario judío a veces nos marca fechas como la Pascua, celebramos la fiesta de las luces, que más o menos, no, el calendario gregoriano, el que llevamos, el calendario de Occidente es muy diferente al calendario judío, pero por ejemplo a veces coincide una fiesta que hacen los judíos que se llama la fiesta de las velas o de las luces, y coincide más o menos en octubre, noviembre, y lo que hacemos nosotros es hacerlo el último día de octubre antes de noviembre, porque esas fechas son fechas de mucha celebración hacia los muertos y hacia esa cultura que bueno, son tradiciones, pero son tradiciones basadas en cuestiones pues que no tienen que ver con la vida que da Cristo. Entonces nosotros celebramos en esa ocasión algo que llamamos la fiesta de las luces, así lo hemos hecho durante varios años en nuestra comunidad de fe, y eso pues va dando una estructura a nuestras predicaciones. Ya sabemos que tenemos que predicar. Nosotros celebramos, por ejemplo, también algo eh, cada año con nuestro seminario de discipulado, hablando de las misiones. Eso se hace después de Semana Santa, 2 o 3 semanas después de Semana Santa, de Pascua, y festejamos el Festival de las Misiones. Todo eso que le estoy hablando, tiene que ver con qué, ya sabemos que vamos a preparar. Voy a cerrar ahorita los micrófonos para evitar ruido, permítanme. Ya saben que si alguien quiere hablar, pues nomás nos prende el micrófono y pregunta. Entonces, todo eso vamos a tener. Bienvenida también, Connie. Y ahí estamos. Vuelvo a taparlos un ratito. Si alguien quiere hablar, lo hace. Y preparamos pues también nuestro calendario. Los libros de la Biblia sobre los cuales quiere presentar una serie de mensajes. Eso es lo que a mí, desde la pastoral que yo realizo, me gusta más. Cuando me toca elegir el trimestre, me gusta más elegir, hablemos sobre un libro, eh, y alguno de mis libros favoritos pues es Efesios, es Gálatas, son los libros que me gustan, pero a veces también hablamos sobre libros del Antiguo Testamento. Me gusta mucho el libro de Nehemías, el libro de Nahum, por ejemplo, ¿verdad?
hablamos sobre ese libro, o en varios periodos, los Isaías. ¿Por qué le llamo los Isaías? Porque es tan grande que hay que irlo dividiendo por etapas, ¿no? Son muchos capítulos. O temas como poesía de la Biblia, poesía en la Biblia, o historias de héroes de la Biblia, en fin, tenemos así temas. Me gusta mucho el de libros. Entonces, vamos a elegir nuestros temas por mes. Aquí viene la pregunta: ¿cuántos de ustedes han logrado se han propuesto hacer esto o no lo han hecho? Es las dos respuestas que quiero preguntarles. Desde su púlpito han hecho alguno de estos temas, es decir, han escogido libros o se guían por algún calendario litúrgico o escogen pasajes anticipados o cómo escogen su predicación. También es válido, ¿no? Esta pregunta es abierta porque es válida de esta manera y va dándonos el momento para ir siguiendo con lo que vamos a tratar. Coméntenme, por favor, abran sus micrófonos, coméntenme cómo es que lo hacen ustedes. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Alicia, adelante. Bueno, pues yo, para predicar siempre me pongo primero a estar orando y a estarle pidiendo al Espíritu Santo que sea, pues revelándome la palabra que en ese momento quiere Ujú, hablar a esa iglesia, ya sea si me toca tocar, predicar en mi iglesia o si me toca ir a algún lado. Y ujú, la verdad es que, pues, a mí al menos me ha funcionado. Digo, claro, también lo he hecho cuando me han invitado y me dan el tema. También pues diferente, pero casi por lo regular, pues, le pido a Dios palabra y él me revela y ujú. coincide que, pues es de gran bendición. Yo casi siempre por lo regular estoy buscando que el pasaje de la Biblia en ese momento me haga rema para en él trabajar Sí. y y pues de esa manera es como yo lo hago. Muy bien, te agradezco, Alicia, por tu comentario. Así es como lo dice, es decir, el pasaje tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo a las personas, ¿no? Esa parte que mencionaba Alicia sobre orar, lo dije en una clase pasada, ¿no? Eh, a lo mejor yo no tengo el tiempo ni el espacio para orar, pero busquémoslo intencionalmente, ¿verdad? Yo lo he comentado que hace unos par de años empecé a tomar la costumbre de orar cuando preparaba una clase como esta, eh, también estar atento a cuando voy en camino a la tienda, que voy a predicar al día siguiente, pues voy, Señor, tú sabes las palabras que vas a hablar, es decir, estar consciente. Qué bueno que tengamos la oportunidad de estar en un lugar privado como este. Les he platicado que aquí está la silla de Jesús atrás de mí. A veces también dialogo, el Señor, ¿qué es lo que quieres? Que mencione orar, estar aptos para dar la palabra. Hoy vamos a aprender muchas de estas cosas que vamos a hacer. Y una de las cosas es buscar el pasaje adecuado. ¿Cómo buscar este pasaje adecuado? Ya lo decía hermana Alicia ahí en lo que estaba mencionando. Muchas veces es el caso, por ejemplo, en las dos predicaciones siguientes que tengo, me han dado el tema. Son iglesias de nuestra conferencia y me han pedido, hermano, nos quiere hablar sobre este. Y yo lo que hago es una cosa, es desde ahí reconozco la obra del Espíritu Santo en la iglesia que está invitándome y sé que el Señor ya tiene palabra para ellos y simplemente pido revelación, como decía nuestra hermana, que el Espíritu sea el que haga viva la palabra en mí para que yo la entienda y pueda compartirla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues miren, aquí hay un buen ejemplo en lo que sigue. Es el punto B. Si nadie tiene más de experiencia, ¿cómo le ha ido con esto de escoger un pasaje, ¿no? Este, no vi más micrófonos. A ver, parece que la hermana José también. ¿Sí? Sí, amén. Ver. Yo quiero compartirles que, por ejemplo, también eh, es el caso, ¿no? Cuando no nos dan tema o cuando tenemos que estar orando por los mensajes, pues también hago lo mismo.
pido a Dios que me guíe. Pero algo que gracias a Dios me ha pasado también, y le doy gracias a Dios que conforme estoy escuchando la palabra del Señor, llegan a mi mente y a mi corazón ciertos pasajes bíblicos a donde Dios me muestra que apunte o que los tenga en cuenta, porque de ahí así como que inmediatamente me abre el panorama y me muestras una secuencia a través de ese texto o de esa lectura que esté escuchando. Entonces de ahí también luego me pongo a apuntar, porque ya digo, tengo que estudiar y profundizar más este tema. Claro. Sí, esa es una parte importante también que tenemos que hacer. Es algo que yo acostumbro con cierta frecuencia y le pido a Dios que me esfuerce porque a veces hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay muchas salidas y se pierde el buen hábito. Pero un hábito que yo tengo es normalmente los dos hábitos que no quiero dejar y que estoy tratando de hacer es orar cuando el Señor me bendice con su palabra, dándole gracias a Dios por ella, y para eso tengo que leer la palabra, ¿verdad? Entonces, yo escojo un tiempo y yo sé, si tengo mucho trabajo, tengo que empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Si tengo más trabajo, tengo que empezar a las 7 de la mañana. Si tengo más trabajo, tengo que empezar a las 6 de la mañana. Y en base a eso, pongo mi despertador 10, 15 minutos antes para darme tiempo a mi devocional y mi lectura bíblica. Entonces eso es un hábito, sí se pierde cuando uno sale de vacaciones, cuando no tiene muchas actividades, eh, pues se pierde, pero lo tiene uno que ir poniendo como un buen hábito, leer la palabra. ¿Y qué pasa cuando uno lee la palabra? Les he platicado ahí en la iglesia de la pastora José y de Samuel. Les he dicho, hermanos, yo hace 15 días estaba leyendo la Biblia y vi este pasaje y me pareció que podía ser un sermón del pasaje. Lo hice, no me iban a invitar a predicar, en mi iglesia no tengo en este periodo predicación, pero miren, lo hice y aquí se los vengo. También es un buen hábito hacer esto. Vamos entonces a caminar sobre esto, ¿no? Dice, aún si el pastor no predica cada domingo al año, conviene predicar una serie de un libro, es lo que les decía. Ahorita vamos a ver la serie del libro de Gálatas más adelante para profundizar más en ese libro. En esta forma se ahorra el trabajo de aprender para conocer un trasfondo histórico para cada semana. Es decir, les he dicho que hay que predicar sobre los trasfondos históricos, hablar de qué está hablando, porque las personas, aunque van a la iglesia, no están familiarizados con la Biblia. Tenemos poca cultura bíblica en nuestras iglesias. Entonces, porque cada libro tiene su propio trasfondo histórico, cultural, etcétera, ¿verdad? Entonces, si vamos a predicar sobre algún libro, pues tenemos que saber cuál es el trasfondo histórico. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo predico sobre, les dije del Antiguo Testamento, sobre Nehemías? Pues tengo que saber que estaban en cautiverio y que los muros fueron destrozados y que Él les manda reconstruir. Ese es el trasfondo histórico. ¿Qué pasa cuando yo predico sobre los evangelios? Tengo que predicar y, por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, cuando Jesús dice ahí en Mateo 5, en el Sermón de la Montaña, yo, yo les digo que ustedes tienen que, si alguien les pide que les carguen el equipaje una milla, ustedes den una milla más. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de que los soldados romanos tenían el derecho de pedirle a los que habían conquistado de que les llevara la carga. Bien, vamos entonces a ver esto en la letra. Por eso es bueno predicar sobre un libro. Ahorita vamos a hablar sobre un libro, Gálatas, y voy a pedir, ¿cuántos han leído algo de Gálatas? ¿Qué recuerdan del libro de Gálatas? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, por favor. Y cosas que... ¿Puedo opinar? ¿Perdón? ¿Ya Sí, podemos opinar? sí, claro. A mí me gusta y se me ha quedado mucho el Gálatas 5, si no me equivoco, a donde les dice, oh Gálatas insensatos, Ok. habéis comenzado en el espíritu y terminas en la carne. Ese me ha quedado muy grabado siempre y pues realmente es muy, muy bueno el meditar en eso. Claro, es bueno meditar en eso. Ahora, fíjense bien, vamos a ir al libro de Gálatas y eh,
el libro de Gálatas es una estructura muy especial porque es un libro chiquito, tiene 6 capítulos solamente, es muy interesante eso. Y les dice: Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu van a terminar en la carne. Es uno de los pasajes que siempre recordamos. Y en este libro de los Gálatas es interesante que tiene estructura, eh, una estructura muy determinada que nosotros tenemos que ir estudiando y viendo. Y lo primero que quisiera mencionar es, dice en el versículo 2, a las iglesias en Galacia. Entonces, esa parte tan pequeñita que dice en el 1:2 es muy interesante porque es el contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? Ahorita lo vamos a ver en el tema completo, que vamos a ir más adelante. Pero quiero adelantarme para que vean cómo si yo hablo sobre un libro durante varios sermones, voy a poner yo en el caso, me he estado en este caso, que yo leí el libro de Gálatas. Yo leo normalmente un buen hábito también que tengo, es además de mi devocional y mi lectura bíblica, tengo un tiempo de lectura bíblica, aparte del devocional. Y en ese tiempo de lectura bíblica leo un solo libro, por ejemplo, el libro de los Gálatas durante todo un mes. O sea, lo leo, lo releo, lo escribo, lo transcribo, lo leo en varias revisiones. Y una de las cosas interesantes es que te familiarizas tanto con el texto que, por ejemplo, te das cuenta que dice a las iglesias de Galacia. Entonces, no es la iglesia de Galacia, es las iglesias en Galacia. Quiere decir que es como si yo escribo a los hermanos que están en Tlajomulco de Zúñiga, pues es un lugar, un punto geográfico donde yo vivo, ¿verdad? Los que están en Valle de los Encinos es la iglesia Punto Vida, donde yo me reúno, esa es la iglesia. Pero cuando digo a los hermanos en Jalisco, pues es una provincia. Galacia es una provincia. Ahora, esta explicación, si yo predico sobre los Gálatas, solamente la tendría que dar una vez. ¿Por qué es importante? Porque era una iglesia en una entidad federativa, en este caso en México, como Jalisco, pero que tenía diferentes congregaciones por todo el estado. ¿Por qué una iglesia? Porque es la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo necesita unidad. Es muy malo, por eso es malísimo cuando se dice, sí, en mi colonia hay varias iglesias. No, en mi colonia está la iglesia de Cristo, pero hay diferentes congregaciones. En ese sentido tenemos que ser más hermanables, ¿verdad? Más aceptar a los otros. A veces, porque a mí me pasa, para ir a mi congregación tengo que pasar por una congregación que se reúne en el parque, ¿verdad? Y oigo los cantos, y son los mismos cantos de los mismos hermanos fieles cristianos que están ahí reunidos. No es otra iglesia, ¿verdad? Son la iglesia de Cristo en diferentes miembros. Entonces, era lo que pasaba en Galacia. Y esto tiene que ver mucho con la lectura del libro de los Gálatas. Porque no era un solo lugar donde se reunían, sino era la iglesia de Cristo reunida por toda una provincia romana. ¿De acuerdo? Entonces, por eso era interesante hacerles esta mención ahora. Qué bueno que ya tienen el libro de Gálatas y que ya recordaron algo de los Gálatas, porque ahorita vamos a recordar varias cosas. Ahí nos quedamos en el punto B. Vamos al punto C. ¿Sí estamos ahí bien? Ahí sí van a empezarme a ayudar a leer, por favor, porque ya los ojitos se me están cansando. Y ya les voy a entrar al libro de los Gálatas. Debe leer el libro entero varias veces en diferentes traducciones. Procura dividir el libro en sectores para sectores que correspondan a los diferentes grandes pensamientos del autor. Vamos a poner como ejemplo el libro de los Gálatas. Esto es bien importante, el libro de los Gálatas. ¿Lo tienen allá abierto? Listos para entrar a hacer este ejercicio que es interesante. El libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas tiene un tema principal, ¿no? Ejemplo, Gálatas. La cuestión de la libertad cristiana estaba en jaque. ¿Qué es en jaque? En peligro,
en ver si era verdad o no la libertad, porque los maestros agregaron muchas leyes al Evangelio. Es decir, ellos venían de un cristianismo que era judío donde había un montón de leyes. Por eso se ha dicho que la religión judía es la más difícil de cumplir porque hay un montón de leyes, muchísimas leyes. Hasta esto, este café puede tomar o no se puede tomar. Todas estas cosas tenían que ver con la ley. Todo lo que hacían, por ejemplo, no podían salir de su casa sin tocar la puerta de su casa para pedir, recordar la ley, que se la llevaban en su corazón, ¿verdad? Entonces eran muchas leyes y si faltaban una de ellas, pues estaban fuera de su religión. Entonces, a los gálatas fueron influidos por los judíos y tenían muchas leyes, querían hacerles cumplir muchas leyes. Asunto, la libertad cristiana. ¿Sí lo están viendo ahí? Y ahora sí vamos, abran su Biblia y vamos a ver cómo empiezan las partes principales de la Biblia. No lo estoy viendo, pero por favor, abran ahí su Biblia y me van a ayudar. Por ejemplo, ¿quién tiene Gálatas del 1 al 5? Acabamos de leer el versículo 2. Pablo presenta la obra de Cristo como la base de la salvación. ¿Alguien lo tiene para leerlo, por favor? Amén. Adelante, pastora. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, esa simplemente es la introducción y ya nos deja bien claras dos cosas. Una que ya mencionamos, no volveré a mencionar, que eran varias iglesias, y la otra que nos está diciendo ahí, dice, Pablo presenta la obra de Cristo como la base de la salvación. Está presentando la obra de Jesús como base de la salvación, cosa muy importante y trascendente. Luego, siguiente, no lo vamos a leer, pero vamos a recordarlo. Insiste en la autoridad y el origen divino de su ministerio. Y esto se abarca del 6 al 24. Es largo, largo, largo. Pero fíjense ustedes algo que dice aquí, el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y qué nos habla ahí en esos versículos? Porque está interesante que dice que él no lo recibió de hombre, sino que lo recibió de Dios mismo. Y cuenta parte de su historia y de su experiencia con la revelación personal que recibió él. Ahora bien, nosotros bien, como hace rato dijo la hermana Alicia en el testimonio que nos dio, también nosotros podemos recibir revelación de parte de Dios. Esto es muy interesante, que podemos recibir revelación de parte de Dios. Ahora, ¿esta revelación está fuera de la palabra? No, esta revelación está aquí en la palabra. Entonces, cuando predicamos podemos recibir esta revelación. Ahora, ¿qué peligro habría al decir que yo puedo recibir revelación de Dios? Cuéntenme ustedes. ¿Ustedes notarían algún peligro? Esto es interesante porque a veces decimos, el Señor me reveló. ¿Cómo puedo saber que el Señor me reveló? Pues porque lo tengo respaldado en la palabra. Sí existe un peligro si no está revelado en la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, no quitamos. A Pablo aquí en el capítulo 2 de Gálatas dice que él recibió una revelación personal de Dios. A veces nosotros recibimos revelaciones muy personales de parte de Dios y de esta manera el Señor nos habla y nos dice, pero ¿en qué está respaldado lo que recibió Pablo? En la palabra. Les cuento brevemente, porque la lección hoy es larga, pero en una ocasión yo llego a predicar a un pueblito, acá en Jalisco. Me habían invitado a que diera una serie de sermones en ese pueblito. Y llego y era la segunda vez que iba y conocí a un hermano que acababa de ser convertido, tenía poco de haber sido convertido.
Y se me acerca y me dice, hermano, fíjese que yo recibí una revelación de Dios. Le dije, sí, qué bueno. ¿Y cuál es la revelación que recibió de Dios? Y antes de que me la diga en el culto, pues yo pensé como una precaución. Y me dice, sí, yo recibí la revelación que el Señor me sacó de la tierra y me cuenta lo que, más o menos lo que está aquí contando Pablo, así como lo cuenta, que fue hasta el tercer cielo y lo demás. Yo ya recordé Gálatas. Y entonces me dice, y cuando estaba ya en la estratosfera, de repente vi que el Señor me decía, voy a destruir la tierra con una gran inundación. Voy a destruir este mundo porque es un mundo pecador. Y entonces le dije, está muy bien, hermano, su revelación, pero quiero decirle que el Señor no nos revela algo que no está en la palabra o que sea contrario a la palabra. Mire lo que dice aquí cuando está en el libro de Génesis que Dios destruyó la tierra con agua. Dice, nunca más voy a destruir la tierra de esta manera. Entonces se dan cuenta cómo, si es una revelación, pero tenemos que conocer la palabra para saber si esa palabra es revelación de Dios o fue algo que en algún sueño tuve o algo tuve, ¿no? Entonces, que quede bien claro esto, que la revelación que recibimos de parte de Dios debe ser de parte de Dios. Esto es lo que tiene el siguiente, parte del 6 al 24. La autoridad y el origen divino de su ministerio. Eso es importantísimo. Cuando decimos tenemos un origen divino de mi ministerio, en mi caso, tiene que ser una revelación que sea bíblica, ¿verdad? Que sea pasado por el filtro de que esté en la Biblia. Si en algún momento yo les estoy hablando algo o voy a predicar algo y ustedes dicen, hermano, pues está muy bonito lo que usted nos está diciendo, pero eso va en contra de lo que yo leí en la Biblia, entonces esa interpretación que yo estoy dando pues no es correcta porque va en contra de la palabra. ¿Quién regula la Biblia? La Biblia se regula a sí misma. Entonces es importante que lo que Pablo recibió como revelación estuviera en la Biblia. Tercer punto, ¿alguien lo tiene ahí que no lo pueda leer? No los veo ahorita, pero si alguien prende su micrófono. Tercer punto, estoy ahí en la página 12. Tercer punto de las... Dice, demuestra que su apostolado fue reconocido por los apóstoles y líderes en Jerusalén. El 2:11, del 1 al 11, demuestra que su apostolado fue reconocido por los otros apóstoles. Es decir, es parte del libro de los Gálatas. Está diciendo, lo que yo recibí, también lo respaldan los otros hermanos. Vean ustedes, cuando yo predico, no es para entrar en controversia. Es difícil que nosotros como seres humanos entendamos que no el propósito de Dios es confundirnos. El espíritu que nosotros hemos recibido es un espíritu de paz, de tranquilidad y de armonía. Si yo estoy tratando de buscar pasajes que sean en contra de lo que cree mi denominación o mi iglesia, yo estoy mal. Yo he ido a predicar en lugares donde tienen cierta manera de interpretar la Biblia. Yo tengo que sujetarme a esa parte, ¿verdad? No, yo sí sé que, por ejemplo, en alguna iglesia no aceptan el ministerio de la mujer, pues no voy a dar un tema que la mujer sí debe predicar y que no, porque no es para entrar en polémica, ¿verdad? Esto no es, si yo voy a un lugar donde creen que la sanidad divina solamente fue en los tiempos de Jesús, pues está bien, yo oro por los enfermos porque es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar de ese tema, entonces tenemos que darnos cuenta que nos respalda la comunidad. Dice, los otros apóstoles, y se dan cuenta aquí, es interesante porque dice, los otros apóstoles me respaldaron. ¿Y en qué se basa? En Hechos capítulo 15, ¿verdad? Cuando dice que subió a Jerusalén a ver a los otros apóstoles, le dijo, esto es lo que nosotros estamos diciendo, y dice nosotros los apóstoles, Pedro dice, nos pareció bien a nosotros, todos los apóstoles. Recuerdan que ya había visto la persecución y todos habían sido dispersos menos los apóstoles. Entonces nos pareció a nosotros bien los apóstoles, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que pusiéramos estos reglamentos, el famoso concilio de Jerusalén en Hechos, ¿no? A la mitad de Hechos. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, que lo que yo hable esté respaldado por las otras personas, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema. Yo aquí ya estoy dando temas sobre los cuales tengo que predicar. Alguna cosa importante que hay que predicar de vez en cuando
es sobre el tema de la hermenéutica comunitaria. Es decir, hermanos, nosotros vamos a leer este pasaje, yo doy esta interpretación y ustedes, ¿qué tienen sobre el pasaje? ¿Por qué? Porque si no doy una guianza sobre el pasaje, voy a permitir que los demás hermanos hablen cualquier barbaridad de su corazón, pero no del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿En qué me estoy refiriendo a esto? Algo muy importante que ha pasado en mi propia comunidad, ¿verdad? Alguien dice, hermanos, hoy voy a predicar sobre Gálatas capítulo 3, o Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad. Ya. ¿Qué piensan de este pasaje? Y los agarra uno en frío y empiezan a contar de su perrito, de su gatito, pero nada que ver con el pasaje, ¿verdad? Es diferente cuando yo empiezo a hablar la palabra y luego les digo, ya que di mi punto de vista, o sea, mi interpretación, esto se llama hermenéutica, mi interpretación del pasaje como lo di ahora, y les digo, hermanos, aquí dice iglesias porque era una provincia romana como Jalisco. Entonces, ¿qué piensan de este pasaje? Ah, ya dan su opinión, ya dan su punto de vista y pueden corregirme en lo que está diciendo. Me dicen, hermano, no dice a las iglesias, dice a la iglesia. Ay, perdón, hermano, leí mal, ¿verdad? O me dicen, no, hermano, aquí no está diciendo que no se puede hacer esto, que se puede hacer esto. Está usted interpretando mal, pero yo ya di mi punto de vista y ya guié a las personas. De tal manera que esta hermenéutica comunitaria se puede dar en las predicaciones, pero no dejemos abierta la puerta a que las personas digan cosas que no están bien de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre procurando que seamos muy bíblicos, ¿verdad? ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues leer la Biblia. ¿En cuál me quedé? Ya me ayudas ahí con la 3. ¿Alguien me ayuda con el 4? ¿Te muestra? No los veo, déjenme. Ah, están todos apagados aquí. Bueno, ahí veo al pastor Samuel prendió. Demuestra que aún tenía autoridad con Pedro y que le retó cuando él cayó en hipocresía. Ok, ahí en Gálatas hay un pasaje muy interesante en el 2:11 que dice cuando Pedro era hipócrita porque cuando estaba con nosotros, pues sí decía que no era necesaria la circuncisión, pero cuando venían los de la circuncisión, pues comía con ellos y estaba de acuerdo con ellos, ¿verdad? Y dice, le resistí porque era de condenar. O sea, también esto es importante. Si alguna persona en nuestra iglesia tiene una actitud negativa o una actitud no correcta, nuestra obligación cristiana es corregirla. Hay un pasaje que dice Jesús, también es en el Sermón de la Montaña, que dice que no debemos, como dice, de la paja. ¿Recuerdan cuál es este pasaje? Como dice, hay que recordar bien el pasaje. Dice que no tenemos que juzgar a la persona si en nuestra vida hay un pecado bien grande, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedes quitar la paja del ojo de tu hermano si no has quitado la viga de tu propio ojo? Pero luego dice, ya que quites la viga de tu ojo, entonces sí puedes quitar la paja de tu hermano. Es decir, esto no nos está impidiendo que nosotros veamos los defectos de las personas, pero no los debemos ver a través de nuestros propios pecados o nuestros propios prejuicios. Porque a veces nosotros somos muy crueles con los hermanos. Ahorita lo vamos a ver en Gálatas. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que cuando nosotros predicamos, vamos a buscar pasajes que sean de edificación para los hermanos. No tratemos en la predicación problemas de moralidad de algún hermano, porque para eso tenemos la consejería pastoral y tenemos el ejemplo que nos dio Jesús cuando dice, si tu hermano cometió una falta, llámalo primeramente y dile, hermano, está mal esto que estás haciendo. Si no obedece, pues trae a algún hermano y delante de 2 o 3 testigos se enfrenta. Que no obedece, pues tráelo a la congregación y ahí no dice en la predicación, dice a la comunidad, a la congregación. Si no entiende, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Aquí voy a dar una interpretación. Para mí, ¿qué significa gentil y publicano? Para mí, gentil y publicano es alguien que no ha conocido el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay hermanos a los cuales yo le he tenido que decir, hermano, creo que hasta ahora, creo que no has entendido lo que es la salvación, que es un regalo y que es por gracia. Que si recibes a Jesús, tu vida va a cambiar.
Porque mira, ya pasamos por todo este proceso y sigues repitiendo los mismos patrones de conducta. Entonces, esa es mi interpretación, ¿verdad? No dice, tenlo por gentil y publicano y tíralo a la basura o condénalo al infierno. ¿Qué hacían los apóstoles con los gentiles y los publicanos? Pues le predicaban el evangelio, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Fue con Cornelio. Era un gentil y era un publicano. Entonces, ya para los cristianos no es sacarlos de una comunidad, sino decirle, hermano, creo que no has entendido el mensaje de Jesús. Vean cómo ya apliqué a una hermenéutica. Ahora, si yo predico esto y alguno de ustedes dice, no, hermano, yo pienso que hay que expulsarlos de la iglesia, hay que darles carta de aborrecimiento, que ya no se paren en la iglesia, bueno, yo respetaría esa opinión, porque es su opinión, podíamos valorarla, podemos entenderla, pero dense cuenta que es nuestra interpretación de la Biblia y tenemos que basarnos en puntos bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí más adelante esa parte. ¿Alguien me ayuda con el siguiente? El 5, estamos en el 5. Otra parte. Defiende, Sí, adelante. defiende la doctrina de la justificación por la fe sola. El corazón de la carta. Este es el corazón de la carta. El capítulo 3 y 4 es el corazón de la carta. Defiende la doctrina de la justificación por la fe sola. Sola fide es en latín la palabra que utiliza Martín Lutero cuando hace la reforma religiosa del siglo XVI. Es decir, no se necesitan las obras para ser salvo. Se necesita ser salvo para andar en buenas obras. Eso sí, pero no se es salvo por hacer algo, sino por la mera gracia de Dios. Sola fide, solamente por fe. Entonces, esto es el corazón de la carta es esto. Podríamos predicar sobre el capítulo 3 y sobre el capítulo 4. Perfectamente nos alcanza una predicación de 30 minutos para predicar sobre 2 capítulos. No tengan miedo. Vayan alargando sus textos o sus pasajes y vayan acortando su tiempo y van a ver que es muy beneficioso hablar concreto y sobre un aspecto que conocemos bien. ¿Quién ha leído estos capítulos que aquí nos acaban de mencionar, 3 y 4? ¿Quién los ha leído? ¿De qué trata? A ver, ya por ahí la pastora Josefina nos dijo esta parte con la que empieza. Pero fíjense, les voy a recordar algunos pasajes. Dice que habiendo comenzado en la carne, bueno, a terminar en el espíritu. Tan necios sois, esto que le digo. Y luego, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Ese es 3:6. Ya lo hemos leído, ¿no? Nos recuerda esto. Vean ahí en su Biblia. El capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Es lo que le decía. Una religión tan compleja que si falta un detallito, así se muere. Ese es el 3:10, ¿verdad? Entonces, dice el 19, ¿para qué sirve la ley? Hace una pregunta retórica, ¿no? O sea, preguntando a los que están ahí. 3:10, 19, perdón. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de no solo, pero Dios es uno. Entonces hay un mediador que es Jesucristo y por ese que Dios escogió es importante. Luego, el versículo 21, lea, es una pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Parece como que contradictorio, ¿no? Está diciendo que la ley no sirve porque si fallas en una, fallas en todas. Pero entonces, ¿es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, ¿por qué sirve? Lo que está diciendo este pasaje es tan concreto como esto. Es un pasaje complicado, complejo, pero yo he sintetizado explicándolo en algunas predicaciones de la manera siguiente. Fíjense bien, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrar el carácter santo de Dios. ¿Tú puedes cumplir la ley? No. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarme que soy pecador. Esa es la función de la ley, que no la puedo cumplir. No, como humanos no soy capaz de cumplir la ley. Por eso el 3:21 dice, en esto tenemos en ninguna manera, porque si la ley dada fuere vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley misma pudiera vivificar, es decir, si yo pudiera cumplir toda la ley, entonces de esta manera, pues ya no necesitábamos la gracia. Pero como no podemos cumplir la ley, como lo que nos entorpece es esto, ¿y en qué está respaldado Pablo? No lo dice aquí en este momento, pero prácticamente estoy seguro que en su cabeza estaba esto. Los sacrificios que Dios nos dio, él está pensando de esta manera, en el Antiguo Testamento tenían una función. ¿Cuál era la función de los sacrificios? Esta es la ley, no la puedes cumplir, y como no la puedes cumplir, pues estos son los sacrificios para que estés bien delante de mí. Entonces bien, dice Pablo en su narrativa del Antiguo Testamento, entonces bien, nos dio un sacrificio que es único, según Hebreos, y suficiente para todos, para toda la humanidad. Ya no es necesario estar, dice Hebreos, ya no es necesario estar haciendo sacrificios continuamente, sino hacemos un sacrificio que es constante. ¿De acuerdísimo? Bien, vamos al siguiente punto. Nuevamente los dejo de ver, pero si me ayudan, este ya nos hizo favor de leerlo, pero dice, yo lo leo, establece a los Gálatas, es decir, a todos los que vivían en esa provincia, en la verdadera vida de la libertad cristiana. 5:1-15. Es decir, ahora tenemos una auténtica libertad cristiana. ¿Cómo es esta libertad cristiana? Vean ustedes, ahora vamos a leer un poquito de la libertad cristiana, que es en el capítulo 5. Lo volvemos a recordar, ¿no? Y yo he predicado sobre esto. Estad, ¿sí dice así? Estad, ya los ojos no me alcanzan, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Híjole, yo, si me pudiera colgar un versículo bíblico que me acompañara, sería este en mi vida. Si pudiera regresar años atrás y tuviera que vivir la vida cristiana de nuevo, sé que no es posible, pero yo me colgaría este versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Porque Dios nos hizo libres, no somos esclavos. Ahora Dios nos ha hecho libres. Tenemos esta libertad de vivir esta vida maravillosa, estupenda en Cristo. Es una vida maravillosa en Cristo, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de vivir. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Es decir, no importa los actos religiosos, y vamos a hacerlo más drástico, ¿verdad? Porque, bueno, la circuncisión no tiene que ver con nuestra cultura ni con nuestra vida. Para los judíos sí. Pero vamos a decir, mira, si vas todos los días a misa, pues de nada te sirve Cristo. Si vas todos los domingos a la escuela dominical, de nada te sirve Cristo. Si estás haciendo esto por religiosidad, por cumplir, porque esto no es Cristo. No te aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si vas a cumplir un mandamiento, tienes que guardar todos los mandamientos. Y vamos más adelante, vamos a leer la libertad. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que estoy en el 10, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevando la sentencia
quien quiera que sea, había alguien en la iglesia que siempre estaba diciendo, hay que circuncidarse, si no, no eres salvo, ¿verdad? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque Pablo estaba en una situación que los hermanos que querían que todos fueran circuncidados para ser salvos eran perseguidos por él. Y dice algo muy fuerte. Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Y qué expresa con signo de admiración el versículo 12 del capítulo 5 de Gálatas? Ese no lo leemos frecuentemente, pero alguien que lo quiera leer ahí, nada más es una expresión ahí, el versículo 12 del 5 nomás es una expresión. ¿Qué dice? Suena raro, a ver, pero alguien quiero que lo lea en voz alta. Connie, Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. perturban, ok. ¿Quiénes estaban perturbando? Los que decían, tienen que ser circuncidados. ¿Qué era la circuncisión? Dice que era quitar el prepucio del órgano sexual masculino para que quedara libre. Era una cuestión que así marcó Abraham con sus hijos. ¿Y qué dice Pablo en el 5:11? Si ojalá que cuando se hagan la circuncisión se corten un pedazo, ¿verdad? Qué duro está este versículo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver qué interpretación, cómo lo habían leído. ¿Lo habían leído antes? No. Cuéntenme, Connie no. A ver los pastores, ¿cómo ven esta interpretación esta hermenéutica que estoy dando? Está difícil predicar de esto, ¿no? Anímense, pastores. Pastor Juan, pastora José, hermana Alicia, si está ya en posición estaban en tránsito. ¿Qué me dicen de este pasaje? Yo ya di mi interpretación, ¿qué dice? Pablo está tan enojado en ese momento con los que están perturbando a los hermanos que quiere que se circunciden, si ojalá se mutilasen. ¿Qué está proponiendo Pablo? Estamos ahí, atorados en un pasaje. Bueno, aquí es lo que yo veo. A ver, Una de pastor. las cosas que Pablo está diciendo es que no tiene, o sea, ¿de qué sirve bautizarse o de qué sirve recibir a Jesús si voy a seguir con lo que antes hacía? O sea, de nada me sirve con la circuncisión. Ujú, Si la pedían exactamente por el prepucio, por toda la suciedad o lo que conllevaba eso, que era claro, la suciedad, las impurezas del hombre en cuanto a eso. Entonces, sabemos que Jesús limpia nuestro corazón y limpia nuestra vida, entonces hay un cambio diferente. Entonces, si yo pienso que no, que de nada sirve circuncidarme, pues sigo igual y no hay un así es. cambio en mi vida, ¿no? Excelente, pastor. Pablo habla de la circuncisión del corazón. Deben de ser circuncidados en el corazón. Pero aquí me parece que está enojado con los que estaban hablando que se circunciden, ¿verdad? De tal manera que le dice, ojalá, ¿qué dice? Adelante, pastor Samuel. Sobre que dice, ojalá y te cortes un dedo a la hora que vas a estar. Por no decir otra cosa, pastor, ¿verdad? Bueno, Exacto. está enojado Pablo. ¿Y cuál es el punto de enseñanza en esta clase de predicación? Es muy importante. Cuando ustedes predican, si alguien les pregunta después sobre el tema, aclaran. Pero no nos metamos en camisa de 11 varas al predicar sobre Gálatas, porque estamos en un terreno donde las personas no van a entender mucho porque hay una cultura. Por eso es importante predicar sobre un libro completo, ¿se dan cuenta? Así con ese conocimiento, por ejemplo, el conocimiento que nos dio el pastor Juan, lo que nos está diciendo el pastor Samuel, ya es un conocimiento más amplio, ¿verdad? A la congregación tenemos que darle un conocimiento más amplio de los libros. Por eso es importante que empecemos a predicar sobre los libros, porque ahí podemos tocar temas de cómo era la circuncisión, de qué se trataba, todo esto que nos comentó el pastor Juan muy atinadamente. Podemos comentar, pues Pablo estaba tan enojado que dice, ojalá se mutilen, ¿verdad? Ojalá que cuando estén cortando la cebolla se corten un dedo, o cuando estén circuncidados, pues circuncidando al hermano, pues ojalá también se les pase la mano, ¿verdad? Entonces,
Está diciendo, ya está enojado Pablo. Podemos explicar esto cuando ya tenemos un contexto de lo que estamos hablando. De tal manera que la enseñanza sobre la predicación es importante, que hablemos sobre temas que sean fáciles de manejar o sobre libros que vamos explicando. Aquí hay un tema que por ahí el pastor, donde asistí muchos años, decía que me gusta mucho el término, y lo repito varias veces, que decía que los evangélicos tienen su evangelio según los santos evangélicos. Se considera que la gente que va a la iglesia durante 30 años solamente conoce un 10% de la Biblia, que es la misma que se repite todo el tiempo, los pasajes que leemos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por eso, cuando estamos conversando y hablamos sobre algún tema y decimos, pues me parece muy interesante esta parte, me ha tocado estar con reuniones de gente de muchos años que dice, creo que Pablo dice esto. Yo me quedo, pues, ¿dónde dice Pablo eso, verdad? No porque yo haya leído mucho, sino porque es tan poquito lo que Pablo escribió, ¿verdad? Que podemos, es como hablar de García Márquez, ¿no? Si decimos 100 años de la soledad, de 100 años de soledad, sabemos de qué habla el tema, o si hablamos de Juan Rulfo, sabemos de qué libro está hablando, de qué está hablando el tema. De la misma manera, ¿cómo es posible que los cristianos no estemos leyendo mínimo el Evangelio de Marcos completo? Y que tengamos conocimiento cuando alguien nos dice, hay un pasaje en Marcos, ahorita vamos a ver, donde Jesús le desciende en una camilla, ¿verdad? Y le dice a la persona, los demás lo están juzgando, vamos a ver más adelante, y le dice, bueno, ¿por qué no saber que está ahí al principio del Evangelio de Marcos? Pues porque no tenemos un contexto de toda la lectura del libro. Yo lo que aconsejo, toma un libro y léelo. 6 capítulos los lees en 2 horas, ¿verdad? En lo que dure un partido de fútbol. Entonces, vamos a acostumbrarnos a leer. Si vamos a predicar, tratemos. No es regaño, hermanos, no los estoy regañando, nomás les estoy dando el consejo. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Que está ahí y no lo leemos. Entonces, esta es la parte central, y en la parte central es este pasaje difícil, ¿verdad? La libertad en Cristo, ya lo estuvimos viendo aquí, y la libertad nos permite a veces enojarnos, porque podemos aplicar de esta manera. Pablo se enojó con los que estaban ahí. Pues cuando un pastor se enoja cuando alguien está dividiendo la congregación, no más que no se ponga sobre el sol sobre tu enojo, mi hermano pastor. Entonces, vamos a ir al final del libro, ¿verdad? Y es interesante, exhorta con respecto al hermano que cae. ¿Por qué hace esto? Porque nos habla en el capítulo 5 que esta libertad nos permite manejar 2 sentidos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ya lo conocen ustedes, estos pasajes son muy conocidos de Gálatas capítulo 5, y termina esto de hablar, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, es el 5:22. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este pasaje está relacionado precisamente, dice, no hay ley, porque está hablando de las leyes que no se pueden cumplir, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora, porque ya leímos todo el libro de Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es decir, ya no necesitamos tener una ley que nos obligue a cumplir las cosas, porque esas cosas que son carnales las hemos sacrificado. Las cosas carnales que hice una lista un poco atrás en los versículos anteriores. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, es decir, no andemos de santurrones diciendo, ay hermano, tú todavía fumas, tú todavía dices mentiras. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Tengamos cuidado con esto. Y no nos hagamos santurrones, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, mucho cuidado con esto, y este es
el último tema que tenemos ahí, exhortación con respecto al hermano que cae. Ese es del 1 al 5, animar a ofrendar con liberalidad. Si somos libres ya en la fe, si vivimos por la fe, tenemos que dar con liberalidad. Y termina con una advertencia contra los judaizantes, estos que quería maltratar o que de una vez se mutilaran solitos por andar predicando esto. Dice, hay que tener cuidado con él. Y de esta manera se hacen varios temas del mismo asunto, la libertad cristiana, con sermones temáticos. Es decir, de un libro puedes sacar por lo menos aquí 10 sermones temáticos. Bien, comentarios sobre esta manera de leer un libro, ¿qué les pareció? ¿Se animan a leer? ¿Con qué libro quieren empezar? ¿Qué piensan? Yo siempre recomiendo. Adelante. Yo empezaría con Efesios. Ándele, Efesios, sí, Efesios es un buen libro. Y pueden hacerlo, digo, no solamente leerlo, lo que yo les digo, leerlo en varias traducciones, como nos recomienda aquí, ir sacando las partes. Hay Biblias que traen esto. Traje esta Biblia para acá, que es muy viejita para la clase. Ya tiene aquí 15 días, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, trae bueno, se va a desarmar mi Biblia, pero no piensen que voy a hacer una herejía. Esta Biblia tiene la ventaja que es desprendible. Las hojas son desprendibles y luego tiene unas argollitas para meterlas en una carpeta. Entonces, esta parte de la Biblia que quiero mostrarles, por eso traje esta, es una Biblia desprendible que nos marca el tema, ¿verdad? Y tiene un bosquejo. Ahí se ve el bosquejo. Entonces, este bosquejo, pues también está en algunos comentarios bíblicos, en internet, pues puede preguntarle al tío Google bosquejo sobre el libro de los Efesios, ver el bosquejo y tratar de dividirlo en nuestra Biblia. ¿Qué vamos a hacer después? Pues leerla en varias traducciones, las que tengamos a la mano. Ya internet nos permite tener varias traducciones. Y por último, también podemos tener la buena libertad de transcribir el texto, ¿verdad? Transcribir, yo tengo transcripciones, mejoramos nuestra letra, nos relajamos un poco, ¿verdad? Y escribimos. Y después de eso, pues predicamos. Entonces, gracias, Pastor Juan. ¿Algún otro libro que les gustaría leer de los que pueden leer? Efesios también tiene 6 capítulos, lo puede leer ahí en un ratito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué libro les gustaría? Adelante, Pastor. Me gustaría, y primeramente Dios, primera y segunda de Tesalonicenses. Ándale, muy bien, primera y segunda de Tesalonicenses. Yo a mí también, a mí me gustaría, lo acabo de leer pues en este enero, pero me gustaría volver, me encantó las cartas pastorales, que serían las que escribe a Tito, a Timoteo, que es primera y segunda, y a Filemón, ¿verdad? Que habla sobre Onésimo. Esas tres, ese conjunto de cartitas que son muy cortitas, me gustaría volver a leer. ¿Alguno más que quiera animarse a leer? Filipenses, pastor. Filipenses, ¿quién dijo por ahí? Yo. Yo. Hermana Elvia. Hermana Elvia, perdón. Hermana Elvia, no veo que se prendía. La hermana Elvia, ¿me vuelves a repetir? Ah, ya te veo. Filipenses. Filipenses, perdón por mi mal oído y mi mal vista. Te tenía aquí abajo ya bajé mi acordeón. Filipenses, excelente. Filipenses también tiene muchos pasajes, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no lo sabemos de Filipenses, pero tiene otras hermosas pasajes como cuando dice, despójense como Cristo se despojó, así mismo, ¿no? El segundo capítulo. También podemos, yo he predicado sobre todo el libro de Filipenses, a veces que me animo. Entonces, es bonito Filipenses para predicar o partirlo en 2 partes, ustedes eligen. ¿Alguien más? Antes de que suba ya la cortina, porque luego no los veo. Perdón, hermana Elvia, que no te vi, pero estaba acá con mi pasaje. Y esto nos lleva en el tema 12. Y vamos a dejar la letra D, que es
la letra D y E, que son un poquito largas, para nuestra próxima clase, y ahí vamos a analizar en la próxima clase el libro de Marcos capítulo 2. Ese sermón lo vamos a tratar de hacer aquí y ustedes vayan tratando de hacer un bosquejo del libro de Marcos capítulo 2, a ver si concuerda con el bosquejo que tenemos ahí. Vayan leyendo el famoso pasaje que dice que unos amigos llevaron al paralítico en una camilla y lo desprendieron por el techo. Y ya vamos a dejar después de esa clase nuestra clase que les había prometido sobre ilustraciones con un libro sobre ilustración. Hasta aquí la clase. ¿Qué tal, Pastora José? ¿Cómo te fue con tu ilustración de la resurrección? Ya no nos vimos en ese tiempo. Gracias a Dios, bien, sí tomé un poquito de todo lo que habíamos platicado y fue de bendición, como me tocó, sí, no sé si te comenté que tenía que compartir en los dos lados, en Ajá. el Divino y en la Casa Jerusalén. Entonces, de alguna forma, nada más que en una puse un título y en otra otro título. Okay. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Entonces ahí estamos ya practicando, ¿no? Espero que todos practiquemos en nuestras iglesias las técnicas de predicación. Esto es practicar y practicar. Nos vemos el próximo sábado, primeramente.